El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo y cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias por sintonizar Hora de Estudio Bíblico. Antes de comenzar en esta oportunidad, vamos a buscar la guía de Dios en oración. Amado Padre, te agradecemos por tu santa palabra, la cual es lámpara a nuestros pies y lumbrera para el camino. Sin ella estaríamos en la oscuridad total. Te agradecemos, Dios, por tu bondad y misericordia en la cual nos diste tu palabra y nos proveíste de la verdad. Ahora, Padre, te pedimos que la misma opere en nuestros corazones, que recibamos lo que tú tienes para nosotros y de esa manera podamos crecer espiritualmente. Te pedimos también, Señor, por los que no te conocen, que hoy sea el día de salvación para ellos. Queremos pedirte en especial ahora, Señor, de todo corazón, por aquellos que están enfermos en sus casas o en hogares especiales, por los ancianos, que tú los confortes en este día con tu palabra, que los consueles. Algunas viudas o viudos que han tenido un matrimonio muy lindo y que ahora se encuentran sin esa compañía, pensamos en tus promesas al decir, nunca te dejaré ni te desampararé. Que esa presencia tuya, Señor, se haga real en sus vidas y en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a Levítico capítulo 23. Llegamos a la tercera festividad bíblica llamada la fiesta de los primeros frutos o primicias. Permítame leerlo allí comenzando en el versículo 9. Digo, Levítico 23, versículo 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Esta tercera fiesta, la de las primicias o primeros frutos, viene después de las 2 primeras que ya hemos considerado. La primera fue la Pascua, representando al Señor Jesucristo en su muerte sacrificial. Y nos acordamos de aquel texto en Corintios que dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Eso nos habla de salvación, y la palabra clave allí de la primera fiesta fue salvación. La segunda fiesta fue la fiesta de los panes sin levaduras, y representa dejar de lado el mal. La levadura siempre en las Escrituras es un principio del mal. Entonces, esta fiesta tiene que ver con la santificación. La palabra clave para esta fiesta fue entonces santificación, la santificación práctica del creyente. Y ahora llegamos a la fiesta de los primeros frutos o primicias. Y permítame darle la palabra clave. Repasando, primera fiesta, salvación para la Pascua. En segundo lugar, santificación para la fiesta de los panes sin levadura. Y ahora tenemos mayordomía para la fiesta de los primeros frutos o primicias.
La tercera fiesta no podía realizarse hasta que los israelitas dejaran el desierto y entraran a la tierra prometida. Después de haber sembrado las semillas en la tierra, tenían que esperar por la primera aparición del grano, el sarmiento o las espigas. Y cuando veían espigas, tenían que cortarlas y hacer un manojo con las mismas. Luego debían llevar el manojo al tabernáculo y el sacerdote lo ofrecería al Señor. Lo más importante es que sabemos que era el primer día de la semana, luego del sábado. Por favor, haga una anotación al respecto. El primer día de la semana. El primer día de la semana no es el sábado, es el domingo. Fíjese que dice el siguiente día del día de reposo. El día de reposo en el Antiguo Testamento era el sábado y esta ofrenda era ofrecida el primer día de la semana, o sea, el domingo. Esto es muy importante porque el Señor Jesucristo es llamado en 1 Corintios 15:20 las primicias. Allí leemos: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y luego leemos en 1 Corintios 15:23, pero cada uno en su debido orden, hablando de las resurrecciones, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. También leemos en Mateo 28:1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Entonces, la fiesta de los primeros frutos se celebraba el primer día de la semana. Es la tercera festividad bíblica y fue instituida por Dios para que el pueblo de Israel la guardare, conectada íntimamente con la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura. Ahora, hay algunos autores, y debo decirle que yo leo más o lo más que puedo y todo lo que llega a mis manos, y no estoy de acuerdo con todo lo que leo, pero leo. Algunos autores, les decía, se atreven a decir que mecer la gavilla de los primeros frutos se hacía en la misma convocación que la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Personalmente creo que tienen una aplicación distinta, no las podemos mezclar. Mi amigo Vernon McGee está de acuerdo conmigo. Si uno examina el libro de Levítico, se dará cuenta que se trata de festividades diferentes. La Pascua se celebraba el 14º día del mes, la fiesta de los panes sin levadura desde el 15 del mismo mes hasta el 22, y la fiesta de los primeros frutos o primicias se celebraba pasado el día de reposo, el primer día de reposo. Las tres fiestas enseñaban tres verdades distintas: salvación, separación y mayordomía. Ahora, la tercera fiesta tiene una diferencia impactante con las otras dos. Mientras la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura podían celebrarse en el desierto durante el viaje de Egipto o desde Egipto a Canaán, la fiesta de los primeros frutos y la que le seguía solo podían celebrarse en la tierra prometida, después que los israelitas hubieran poseído la tierra. Ahora voy a pedirle que preste mucha atención a las palabras del versículo 9, Levítico 23:9. Y habló Jehová a Moisés diciendo, desde ya que no sugiere una interrupción en la narración del capítulo, pero sí creo que nos marca una división espiritual. Allí el Señor está hablando de la semana de los panes sin levadura y está dando unas instrucciones más de lo que debe hacerse en esa semana cuando su pueblo llegaba a la tierra prometida. No obstante, tenemos un nuevo tema con esta ordenanza del Señor, y este tema nuevo es presentado por las palabras «Y habló Jehová a Moisés». Fíjese por favor en lo que le dijo el Señor: «Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra tierra, de vuestra siega». Levítico 23:10. Luego en Deuteronomio 26, versículo 1, tenemos más luz en cuanto al asunto, en especial que los israelitas vivirían allí en la tierra prometida y que iban a poseer Canaán. Para poder sembrar y cosechar no solo tenían que estar ahí, sino que tenían que poseer la tierra también.
Dios dijo: cuando hayáis entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y toméis posesión de ella y la habitéis, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Lo leemos, insisto, en Deuteronomio 26, 1 al 6. Había enemigos en la tierra disputando el derecho de Israel de poseerla. Todos estos tenían que ser echados para que la tierra pudiese ser sembrada. Esto se aplica a nuestras vidas también en la actualidad. El diablo se opone a que poseamos las riquezas que son nuestras en Cristo, ya que Satanás sabe muy bien que vamos a cosechar lo que sembremos. Leemos en 2 de Corintios 9:6, pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Eso lo leemos en 2 de Corintios 9:6. Y en Gálatas 6:8 leemos: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tanto usted como yo sabemos que la ambición de Satanás es la misma ambición que tuvo con Pedro. Jesús le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lo leemos en Lucas 22:31. Mis amados oyentes, si Satanás lograra zarandearnos como el trigo, él sabe muy bien que vamos a llegar al tribunal de Cristo con muy poco que ofrecer. Oh amados, ¿cómo será nuestra cosecha? ¿Qué vamos a presentar ante nuestro Señor en aquel día? Muy bien, vamos a ver qué sucedió en la primera fiesta de los frutos o primicias. Leemos allí en Levítico 23, 10 y 11. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicias de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, o la presentará, podríamos decir. Los israelitas tenían que traer la gavilla mecida o el puñado de granos al sacerdote, quien lo traería delante del Señor. Ahora, al hacer esto, estaba reconociendo un principio bíblico, que Dios es el dueño de todas las cosas. Al traer los primeros frutos, uno estaba reconociendo que la cosecha que estaba por levantar no era para sí, sino que uno era el administrador y la cosecha era de Dios y para Dios. Esta era una muestra de confianza en Dios. Y cuando un individuo traía su primera gavilla ante Dios, era como una señal o una garantía de que todo lo que seguía pertenecía al Señor también. Ahora, es obvio de que Israel tenía que poseer la tierra, y de no tenerla no podían ofrecer los primeros frutos a Dios, no podían darle lo que no tenían. Amados, nosotros no podemos ofrecer a Dios lo que no tenemos. Mucha de la adoración que muchos cristianos tienen o dicen ofrecer no es adoración. Puede que vayamos a la iglesia y tengamos un tiempo de adoración, pero en realidad no tendremos tal vez nada que ofrecerle a Dios. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual, pero hasta que no nos apropiemos de esas bendiciones, no puede haber un verdadero sentido de administración. Es imposible dar a otros algo que no tenemos. Ahora, una vez más, la Biblia se autointerpreta. Sabemos que el Señor era el verdadero Cordero Pascual que fue sacrificado por nosotros, según dice 1 de Corintios 5:7. Pero en esa misma epístola, Pablo agrega en 1 de Corintios 15:23, Cristo fue las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Fue durante estas 3 festividades que nuestro Señor murió en el Calvario y resucitó de entre los muertos. Murió y fue llevado al sepulcro de José. El primer domingo, después de la crucifixión, pasado el día de reposo, el delegado del Sanedrín llevó una gavilla de grano al templo, los primeros frutos de la cosecha, pero, oh bendito sea Dios, ese mismo día, el primer día de la semana,
pasado el día de reposo, en la fiesta levítica, Cristo resucitó de entre los muertos y fue presentado ante el Señor y pasó a ser las primicias, los primeros frutos de todos los que murieron, y un día habremos de resucitar. Lo ve, Cristo guardó y concluyó la Pascua levítica al ofrecerse a sí mismo como el Cordero de la Pascua. Luego guardó y concluyó la fiesta levítica de los primeros frutos o primicias al presentarse a sí mismo, vivo de entre los muertos, pasado el día de reposo. En 1 Corintios 15:4 Pablo dice: resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué Escrituras? Bueno, desde ya las del Antiguo Testamento, y entre ellas tenemos la que estamos estudiando en este momento. El grano de trigo había caído al suelo y había muerto, pero ahora que Cristo resucitó de los muertos, su resurrección es una promesa de la cosecha que vendrá. Él es una garantía para el creyente. Nosotros también resucitaremos. Dios recibió a Cristo y quedó satisfecho con el precio pagado por nuestra redención, para que todos los que creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y ahí hice un juego de palabras leyendo 1 de Tesalonicenses 4:14. Y como al presentar el manojo o la gavilla de los primeros frutos indicaba que la cosecha entera pertenecía a Dios, la resurrección de Cristo garantiza otra cosecha, la resurrección de todos los creyentes que murieron en el Señor. ¿Lo ve? ¿Ve cómo las dos primeras fiestas tienen que ver con nuestra redención y nuestra santificación? La tercera, entonces, ha garantizado nuestra justificación y glorificación. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la seguridad, la garantía de que todos los que duermen en Cristo y los que dormirán hasta que Él venga, serán y seremos resucitados en cuerpos glorificados. Como parte principal del cuerpo, la cabeza, Jesucristo es el primogénito de los muertos, dice Apocalipsis 1:5. Eso significa que Él está primero en posición, preeminente en dignidad. Él fue el primero, tanto en importancia como en la historia, que resucitó glorificado de entre los muertos. Amados, que ninguno caiga en el error que muchos judíos cayeron. El error de pensar de que solo hay una resurrección general. Eso no es verdad. La Biblia nos enseña claramente que hay dos resurrecciones. Lo dijo el Señor y lo leemos en Juan 5:29. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pablo en Hechos 24:15 y Juan en Apocalipsis 20 hacen una clara distinción entre las dos resurrecciones, y Juan dice que ambas estarán separadas por 1000 años. Se trata de un hecho que merece reflexión. Todos los hombres, desde el comienzo de la historia de la humanidad, resucitarán de los muertos y estarán delante de Dios. Todos los que están cubiertos, los que estamos cubiertos por la sangre de Cristo, no vendremos a condenación, sino que tendrán y tendremos los beneficios de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora vamos a regresar a la aplicación de la fiesta de los primeros frutos o primicias. La razón por la cual Dios entregó la tierra de Canaán a Israel fue para dar a los israelitas algo para que así tengan que darle a Él. Dios lo dijo así, y lo leemos en Levítico 23, 10 y 11. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, delante de Jehová. Lo ve, Dios era aún el dueño de la tierra, y tal como Él es soberano, dueño de toda la tierra, y todos debemos ser conscientes del principio de la posesión divina. Repito, todos debemos ser conscientes del principio de la posesión divina, y debemos poner a Dios primero,
reconociendo en nuestros corazones que Él tiene el derecho sobre todo lo que posee. Debo darle lo primero y lo mejor siempre. ¿Cuán personal pasa a ser todo esto para el creyente hoy? Al resucitar de los muertos, nuestro Señor guardó y concluyó con la fiesta judía de los primeros frutos o primicias. Lo leímos en 1 Corintios 15. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo era posesión divina. Por su resurrección, Dios estaba demandando el cuerpo que era suyo. Hebreos 10:5 dice, me preparaste cuerpo. Entonces, resucitó para regresar al Padre de donde provenía. Amados oyentes creyentes, nosotros también somos posesión divina, tanto por derecho creativo como por derecho de redención. Dios es nuestro dueño. Leemos en 1 Corintios 6, 19 al 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando la iglesia sea raptada para estar con el Señor, la fase final de nuestra redención se cumplirá. Es la redención de nuestro cuerpo, tal como lo leemos en Romanos 8:23. Será el tiempo de los que son de Cristo en su venida. Pero la lección de mayordomía que esta fiesta también nos enseña no se debe pasar por alto hasta el rapto. En este momento, posicionalmente hemos sido resucitados. Y asimismo, dice Efesios 2:6, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios quiere un cuerpo vivo, como dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Los primeros frutos o primicias significan que Dios tiene el derecho de demanda tanto sobre el hombre como sobre sus posesiones. Esta, amigos, es la aplicación para el cristiano de la fiesta de los primeros frutos. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así que la fiesta de la Pascua fue salvación, la fiesta de los panes sin levadura, santificación, y la fiesta de los primeros frutos, mayordomía o administración. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy con las fiestas bíblicas. Dios mediante, en nuestro próximo estudio vamos a ver la fiesta de Pentecostés, que tenemos allí en Levítico 23, 15 al 21. Y dicho sea de paso, le sugiero que lea esos versículos, Levítico 23, 15 al 21, y prepare su corazón para nuestro próximo estudio. Si usted es un hijo de Dios, confío en que la verdad será de bendición para su corazón. Esta fiesta judaica de los primeros frutos nos da la seguridad de resurrección y nos da una lección de mayordomía y de administración de nuestras vidas, pensando que todo le pertenece a nuestro buen y gran Dios. Y mi amigo, si usted no es salvo, crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Según la fiesta de la Pascua, Él es el Cordero de Salvación. Según la fiesta de los panes sin levadura, Él es santificación. Con la fiesta de los primeros frutos o primicias, Él resucita y nos da la seguridad de que un día seremos resucitados y glorificados juntamente con Él. Confíe en el Señor Jesucristo y será salvo para siempre. Bueno, entonces, muchas gracias por habernos acompañado y será, si Dios quiere, hasta nuestro próximo programa. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.vdnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de VDN.